Hola muchachos, un saludo para todos, espero que estén muy bien. Lo primero que vamos a hacer es mirar la base de datos, cómo está compuesta la base de datos con la que vamos a trabajar en la clase de hoy. La base de datos se llama producción, está disponible para que ustedes la descarguen en el tema 3 del curso en la plataforma virtual. El propósito sería que todos la tengan ahí y puedan ir haciendo lo mismo que yo les voy a explicar en el video de la clase de hoy. Entonces descárguenla y seguimos. Bueno, voy a suponer que ustedes ya tienen la base de datos ahí para trabajar. Vamos a mirar la base de datos que tiene 4 tablas. Voy a empezar por la tabla de productos. Tiene en esta tabla 4 campos y 15 registros. En la parte de abajo por aquí se puede ver el número de registros que tiene la tabla. Vamos a mirar la vista de diseño y nos damos cuenta que no tiene seleccionada todavía la clave principal. Espero que no haya ninguna duda ya sobre este tema. Para los productos, la clave principal es la referencia porque es la que me puede distinguir un producto sin posibilidad de confundirlo con otro. Es el mejor campo para hacer de clave principal en esta tabla. Volvemos a la vista de datos, le digo que sí voy a guardar los cambios y voy a dejarla abierta porque quiero que hagamos el ejercicio de mirar todas las tablas qué campos tienen en común para definir las relaciones que vamos a hacer. Por ahora dejemos esta abierta y vamos a mirar nuestra tabla de operarios. La tabla de operarios tiene 2 campos, 6 registros, todos vamos a hacer el ejercicio de crear un operario 07 con el nombre de cada uno. Yo voy a crear el mío, enter, le doy guardar a la tabla y voy a la vista de diseño. Y en la vista de diseño no tengo todavía la clave principal, vamos a decirle que la clave principal es el código. La misma consideración de la otra clave, que no se repita, que me identifique un registro sin confundirlo con otro y que nunca puede estar vacío, es decir, nunca voy a poder crear un operario que no tenga código, porque es el que voy a usar para todas las relaciones en la base de datos. Voy de nuevo a la vista de datos, les digo que sí voy a guardar los cambios. Y por el momento, si yo mirara estas 2 tablas, no tienen ningún campo en común. Les recuerdo que el campo en común es donde yo guarde la misma información en los 2 lados para poderla vincular. No es necesario que los campos se llamen igual. Pueden llamarse diferente. Pero en este caso, independientemente de los nombres de los campos, pues no tengo datos almacenados en las 2 tablas, o sea que hasta ahí no veo relación entre estas 2. Nos quedan 2 tablas más que se llaman órdenes y productos por orden. El propósito de esas 2 tablas es almacenar información acerca de las órdenes de producción que vamos teniendo en la planta. Vamos a mirar entonces la primera, órdenes. Vamos a la vista de diseño, tenemos la misma situación. Todavía no tenemos clave. Antes de definir la clave y esto, quiero que miremos las 2 tablas. Voy a abrir también la de productos por orden. Y voy a ir a la vista de diseño de esa tabla y voy a mirar. En órdenes yo tengo un registro por cada orden. Es decir, se crea una orden de producción, se crea un registro en la tabla que se llama órdenes, esta que tengo aquí. Y le pongo a cada orden un número, la fecha, el operario y vamos a adicionarle un campo para el estado. Vamos a hacerlo en este momento, todos al mismo tiempo. Nos paramos aquí, vista de diseño de la tabla órdenes. Órdenes, miren que aquí está el nombre, no es en la que yo esté parada aquí en el ladito izquierdo, en la ventana de navegación, sino aquí, estoy en la tabla de órdenes. Y voy debajo del campo operario a insertar un nuevo campo que se llame estado. Y él por defecto, aquí en el tipo de datos, me sugiere el texto corto, pero yo no voy a usar esa opción, voy a mirar en la lista desplegable y voy a seleccionar la opción que está abajo que dice asistente para búsqueda. Esta. El asistente para búsqueda me permite crear un tipo de campo en el que va a aparecer al momento del ingreso del dato una lista desplegable para seleccionar una opción de esa lista. Eso es lo que yo quiero hacer en este caso. Entonces el asistente me dice,
Este asistente crea un campo de búsqueda que muestra la lista con los valores que puede elegir. ¿Cómo quiere que obtenga esa lista de valores? ¿Usted me los va a ingresar o los saco de una tabla? Entonces yo le voy a decir la segunda opción, que yo le voy a escribir los valores. Otro día practicamos seleccionándolos de una tabla que ya exista, por ejemplo. Pero hoy lo vamos a hacer escribiendo los valores. Le doy siguiente, él me dice listo, escríbame los valores. ¿Cuántas columnas va a ingresar? En nuestro caso va a ser una. Y lo que vamos a hacer es ingresarle los 3 valores posibles para el estado de las órdenes. Nosotros vamos a manejar los siguientes estados. Pendiente, pendiente. Ahora sí. Cancelada. Y terminada. Esos son los 3 estados que vamos a manejar. Ingresados los 3 valores, le damos siguiente. Entonces él me dice, póngale un título, lo voy a dejar en estado. Me pregunta, ¿desea limitar las entradas a las opciones de la lista? Es decir, no es posible poner en ese campo un valor que no esté en la lista. Si lo quiero limitar a la lista, le voy a poner este chulito. La opción de abajo es si aplicara que yo pudiera seleccionar varios estados para una orden. Yo le diría permitir varios valores y podrían seleccionar varios en la lista. Pero para nuestro caso no tiene sentido, entonces este de permitir valores no lo voy a seleccionar y le doy finalizar. Enseguida lo probamos. Antes de irnos de esta vista de diseño, lo que quiero es definir la clave principal para la tabla de órdenes. Entonces, esta tabla está pensada para crear un registro por cada orden. Orden número 1, generada en tal fecha, está en uno de los estados posibles y se le va a asignar a tal operario. Esa es la lógica. Es decir, en esta tabla el número de la orden no se puede duplicar y me identifica de forma inconfundible un registro. Entonces, yo le voy a decir que en esta tabla de órdenes la clave principal es el número de orden y le voy a dar guardar los cambios hasta ahí y voy a ir a la vista. Aquí me voy a cambiar a la vista de datos de la tabla órdenes. Y me dice que tengo 10 órdenes, pero que no me están saliendo ordenadas según el número de la orden. ¿Por qué? Porque los números de las órdenes, vamos a mirar, volvamos a la vista de diseño. El número de la orden está creado como un texto corto, no como un número. Yo siempre les he recomendado que si no es un número con el que vayamos a hacer un cálculo, una cantidad, un valor, la cantidad a producir, por ejemplo. Si yo voy a hacer cálculos, debo guardarlas como números, pero los códigos, las referencias, el código del operario y el número de la orden está bien si se guardan como texto. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que él ordena de la misma manera que ordena los textos. Coge la primera posición y ordena por la primera. Como el 1 y el 10, todos dos empiezan por 1, esos son los 2 primeros números. Después del 1 va el 10, después el 2. Entonces, al ordenar, no va a tener la misma lógica si lo hacemos como número o como texto. Pero eso después lo podemos discutir en una clase presencial. Por ahora vamos a dejarlos así. Quería llamarle la atención sobre eso. Me sale el 1 al 10 y luego del 2 al 9 sí me salen en orden. Y vamos a ponerle un estado a estas órdenes y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a hacerlo todos igual para que luego obtengamos los mismos resultados en las consultas. Entonces vamos a decirle que la orden número 1 y 2 están terminadas. Y 2. Y va para la 10. La 10 se la voy a poner cancelada para que sigamos en orden. Luego me paso para la 2, terminada. La 3 cancelada. Si intento escribir un valor que no esté en la lista, me dice el texto que ha escrito no es un elemento de la lista. ¿Desea modificar los elementos de la lista? No, gracias. Voy a seleccionar para la orden 4 estado pendiente. La 5 cancelada. La 6 terminada. Al igual que la 7 y la 8 y la 9 van a estar pendientes. Le doy guardar. Y quiero hacer la misma tarea.
con las otras dos tablas que ya había revisado si tenemos o no campos en común. Entonces, tenía productos. Esta tabla de órdenes, esta última que revisamos, que tiene número de orden, fecha, operario y estado, ¿tiene un campo en común para relacionarse con la tabla de productos? No, no tiene. ¿Tiene un campo en común para relacionarse con la tabla de operarios que la tenemos por aquí? Sí tiene o no. Vamos a mirar los campos. En operarios yo tengo el código del operario. Mírenlo aquí. En operarios se llama código, en órdenes se llama operario, pero el dato que yo voy a guardar ahí es un dato común. En los dos lados voy a guardar el código del operario para poder ver una orden a qué operario fue asignado. O sea que ahí ya tenemos pensada la primera relación. La tabla de operarios con la tabla de órdenes. Antes de ir a hacer las relaciones, vamos a terminar las claves. ¿Qué tabla nos faltó por clave? Por aquí la dejamos abierta, debajito, yo creo que es la de productos por orden. La tabla de productos por orden está pensada para que si una orden tiene varios productos, entonces se cree en esta tabla, vamos a mirarla detenidamente, un registro por cada producto que quede en la orden. Entonces, en esta tabla, el número de la orden se puede repetir tantas veces como productos haya en una orden. Otra vez, si una orden tiene 3 productos, en esta tabla van a existir 3 registros con ese mismo número de orden, pero con cada referencia en particular. Vamos a mirar la vista de datos para que nos quede un poquito más claro. Por ejemplo, la primera que me apareció es la orden número 3. Me aparece 1, 2, 3 veces el mismo número de orden en esta tabla, porque eso significa que la orden número 3 incluía 3 referencias, la 2367, la 2369 y la 2361. Por eso me aparece 3 veces. Entonces, para esta tabla, ya el número de orden no me sirve como clave, porque se va a repetir. Profe, entonces la referencia tampoco, porque una referencia puede repetirse al estar en diferentes órdenes. Ah, profe, que una referencia no está en diferentes órdenes al mismo tiempo, pero puede estar después. Y yo voy a guardar todas las órdenes en esta tabla. Yo no voy a borrar las órdenes viejas cuando vaya a crear las nuevas. Entonces, la idea, y por allá lo vimos, no lo hemos practicado hasta ahora, pero lo habíamos visto en teoría, es que yo puedo constituir una clave principal formada por varios campos. Y lo que voy a hacer en este caso es formar una clave principal, ojo, una clave principal constituida por 2 campos. No es correcto decir que una tabla tiene 2 claves, eso no es posible. Cada tabla puede tener una sola clave principal. Lo que vamos a hacer en este caso es que la clave se va a componer de 2 campos, que van a ser el número de la orden y la referencia junticos. Profe, pero no que no se podían duplicar. Claro, no se puede duplicar la combinación de los 2 campos. El número de la orden solita se va a poder duplicar, porque ya vimos que una orden, si tiene 3 productos, me aparece 3 veces. La referencia solita se va a poder duplicar, porque si una referencia está en diferentes órdenes, entonces aparece varias veces en esta tabla. Pero lo que no se puede duplicar es la combinación de los 2 campos, es decir, no puedo tener 2 veces el mismo número de orden con la misma referencia. Una referencia no podría estar 2 veces en la misma orden de producción. ¿Cómo hago eso, profe? ¿Cómo le digo a Access que la clave se compone de 2 campos? Selecciono los 2 campos con Shift o con Control. Si no estuvieran uno enseguida del otro, lo puedo hacer con Control. Y cuando los tenga los 2 seleccionados, le digo que esta es la clave principal. Listo. Volvemos a la vista de datos. Deseo guardar los cambios definitivamente. Y vamos a hacer el mismo ejercicio. ¿Con qué tablas voy a relacionar la tabla? Espérenme que se me perdió, pero por aquí tiene que estar. Tenía abierta originalmente la tabla de operarios, la tabla de productos. Entonces, la tabla de productos
la tabla de productos por orden, la tabla de órdenes y la tabla de operarios. Productos por orden. ¿Con cuál tabla tiene campos en común? Definitivamente con la tabla de productos. Aquí tengo la referencia y aquí también. Esa es otra relación que vamos a hacer enseguida. La tabla de órdenes. Con productos por orden, las dos tienen el número de orden, si lo alcanzan a ver. Vamos a correr esto para acá. Órdenes y productos por orden. Entonces órdenes tiene número de orden, fecha, operario y estado. Órdenes ya sabemos que se relacionaba con operario. Productos por orden tiene el número de la orden para relacionarse con órdenes, para saber de qué, a cuál orden, en qué fecha y en qué estado está la orden a la que corresponde este registro de producción de esta referencia. Y tiene la referencia para relacionarse con productos. Entonces vamos a tratar de hacer las relaciones si ya tenemos listas todas nuestras claves. Entonces le decimos herramientas de bases de datos, relaciones, clic derecho, mostrar tablas, perdón. Seleccionamos todas las tablas y vamos a relacionarlas entonces, como dijimos, vamos a poner nuestros productos aquí. Vamos a relacionar productos y productos por orden a través de la referencia. Exigir integridad referencial y crear. Les recuerdo cómo funciona aquí el uno y el muchos. Yo no tengo la opción de decirle a Access si la relación va a ser de uno a uno o de uno a muchos, sino que Access determina eso según las claves. Si cuando yo reviso, yo estaba esperando que él me pusiera de uno a muchos, y él me lo pone de uno a uno o me pone el uno y el muchos al contrario de como yo esperaba, eso lo que indica es que tengo un error en las claves. El uno y el muchos que me aparecen aquí en la relación, yo no los puedo modificar. Yo lo que iría a modificar, si no quedan como yo esperaba, son las claves. Pero en este caso yo lo veo bien. En la tabla de productos, en esta relación, la tabla de productos, la referencia puede estar una vez, pero la misma referencia puede estar en muchas órdenes de producción. Por eso en productos por orden me sale con muchos. La otra relación que podíamos hacer era las órdenes con sus productos por orden, su detalle de los productos incluidos en una orden, a través del campo número orden y número orden, exigir integridad referencial y crear. Y revisamos la lógica de la misma manera. Una orden, en la tabla de órdenes, el número de una orden solo puede estar una vez, no se puede repetir. Pero en la tabla donde se especifican los detalles de las referencias incluidas en esa orden de producción, entonces ahí el número de la orden sí se puede repetir y por eso a este lado me aparecen muchos. Y la otra relación que habíamos definido que podíamos hacer era el operario, el código del operario, con el operario al que se le asignó una orden. Y la misma lógica. En la tabla de operarios, un código de operario solo puede estar una vez, mientras que a un operario se le pueden asignar muchas órdenes y por eso en la tabla de órdenes sí puede estar muchas veces. Vamos a dejar por el momento hasta este punto. Y enseguida les grabo otro video donde vamos a aprender a hacer un nuevo tipo de consulta. Vamos a repasar dos consultas que ya sabemos hacer y posteriormente les voy a dejar otras dos, el enunciado de otras dos consultas para que ustedes practiquen.